Y el tema de hoy es primogenitura versus bendición. Será un tema que cambiará el entorno de tu pensamiento y cambiará también ciertos detalles que por mucho tiempo tú has estado direccionándote o dirigiéndote o visualizando la situación de un punto de vista. Y hoy Dios abrirá tus ojos a una expectativa diferente. Pero quiero introducirme y quiero que ahí en casita tú vayas y comiences a buscar en el libro de Génesis capítulo 25, donde vamos a estar conectando con esta palabra. Génesis 25 del 20 al 26 y dice la palabra, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el pueblo, un pueblo será más grande que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Amén. Esta palabra es bastante inquietante, tiene tanto que podemos introducirnos en ella y aprender tanto de ella. Primero, Rebeca no tenía hijos. Dios provoca que el corazón de su marido Isaac entre en un tiempo de conexión de oración. Y lo más importante es que Isaac oró a Dios y Dios respondió a su clamor. Segundo, Rebeca sintió movimientos fuertes y consultó a Dios. Eh, la consulta que ella hace es la oración. Aquí dice, y consultó a Jehová. Dice en el versículo de acá del 20 y tanto. Entonces, ella dice que habían conflictos, había una situación interna que ella estaba sintiendo dentro de su vientre por causa del propósito que ella cargaba dentro de su matriz, dentro de su vientre, dentro de su útero. Habían dos naciones y la Biblia dice claramente que Dios le dijo, porque habrán en tu vientre dos, habrá un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y vemos el nacimiento de estos dos hombres de Dios, Esaú y Jacob. Esaú nace primero, velludo, hermoso, pero el otro nace detrás y dice la Biblia que él nació con su mano trabada en el calcañar de Esaú. Y eso representa un punto bastante importante, el cual nosotros debemos de visualizar el propósito de Dios desde la eternidad en la vida de Jacob. Él nace, el nacimiento representa, este nacimiento de gemelos representa una situación donde Jacob prácticamente está diciendo, yo nazco dentro del propósito y uso esta estrategia agarrándome del calcañar, diciéndole, yo te voy a suplantar o te voy a reemplazar. Jacob nace de una manera que aparentemente este era algo ilógico, algo totalmente extraño, pero lo que no se sabía es que dentro de ese nacimiento y de la forma en la cual él nació, había un propósito ya trazado y ya marcado de parte de Dios para la vida de Jacob. Y sigue diciendo la Biblia claramente que habían dos naciones en su vientre, habían dos propósitos que estaban allí, pero el menor iba a ser mayor que el mayor, o sea, el mayor iba a servir al menor. Bueno, el apóstol Pablo expresa algo en el libro de Romanos capítulo 9 del 13 al 16 que demuestra la soberanía de Dios, cómo Dios determina escoger a una persona desde antes de nacer. La Biblia dice claramente, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. El apóstol Pablo revela aquí la soberanía de Dios. Esto no significa que tú tienes, para ser escogido por Dios, tienes que estar calificado, porque supuestamente delante de los hombres y de la ley de Israel, el primero era Esaú. Pero delante de los ojos de Dios, Dios había determinado escoger a Jacob. En ningún momento la Biblia dice que fue menospreciado por Dios, sino que por causa de ciertas situaciones que luego vamos a ir mostrándole, surgieron en la vida de Saúl. Dios tomó la decisión de exponerlo a un lado, posicionarlo en otro lugar y escoger al hombre que iba a cumplir el propósito del llamado patriarcado. Entonces realmente nosotros hoy en día tenemos que visualizar este punto y entender que a quien Dios escoge no es del que quiere ni del que corre, sino de quien realmente Dios tiene misericordia. Pero la Biblia también habla, Pastor Harrigan, que está aquí con nosotros, gracias nuevamente por venir a compartir nuevamente con nosotros esta palabra. Amén, amén. Pero aquí decía en Génesis 25, del 27 al 34, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviéndose Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado con lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue, y asimismo menospreció Esaú la primogenitura. Hablar de este tema es un tema que realmente tiene muchos puntos importantes acerca de la primogenitura versus bendición. La primogenitura es totalmente diferente a lo que representaba la bendición, y es lo que queremos explicarles hoy para que ustedes puedan tener el toque de la realidad de este mensaje y puedan llevar a cabo el significado de las dos cosas. La primogenitura significa el que tiene los derechos de hijo mayor, o más bien con la responsabilidad que tiene de ejercer como hijo mayor. El hijo mayor es donde el hijo mayor se convierte en la cabeza espiritual de la familia. El primogénito en sí representaba el sacerdocio de la familia. El primogénito era el representante de Dios, que era responsable del bienestar de la familia, tanto en lo espiritual como en lo físico. Como en lo físico. La primogenitura tenía sus beneficios. El primogénito heredaba porciones grandes de la riqueza del padre. Eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 21, del 17 en adelante. Y también la mayoría de veces recibía más riquezas aún que el mismo padre. El primogénito en sí tenía como dos puntos: tenía beneficio, pero también tenía al 100% la responsabilidad de llevar a cabo el buen funcionamiento de la herencia. Y si era un primogénito que venía de un patriarca o de un escogido por Dios, en el caso de Isaac, él no solo heredaba solo la bendición material del padre, Sí. sino la bendición espiritual que estaba con Isaac. En este caso, Esaú iba a poder tener acceso a una relación con Dios. Recuérdate que Dios habla a Abraham y le dice, porque yo te bendeciré. Así. Y las mismas palabras que Dios le dice a Abraham se las repite al primogénito Isaac: yo te bendeciré, te multiplicaré y tu descendencia será como las estrellas. El primogénito le daba continuidad al pacto que Dios hacía con el papá y comenzaba a tener una relación muy profunda. Cuando el padre moría, entonces Dios comenzaba a tener una intimidad, una relación con el hijo, con el primogénito. En este caso, Esaú era el que iba a heredar esa comunión, esa relación con Dios. Era el que se supone
que tenía que oír a Dios decir, yo te multiplicaré, como lo escuchó su padre Isaac. Eso fue lo que Esaú no entendió. Él desaprovechó, menospreció. Por eso fue menospreciado por Dios. Recuérdate que Dios no menosprecia sin causa. No hay maldición sin causa. David, cuando estaba muriendo en la cama, lleno de gloria, lleno de día, le dijo a Salomón, atiende mis palabras y cuida en buscar a Dios y no lo deje. Porque el día que tú lo dejes, Él también te dejará a ti. Él no es un Dios injusto que de la nada y por nada decide dejarte. No. Él nos ama de forma extraordinaria. Pero la Biblia dice que seré hallado y encontrado de lo que temprano me buscan. El que me honra, yo lo honro. Y me hallan lo que temprano me buscan. Ese es un punto importante. Es muy importante conectar con esta responsabilidad de la primogenitura en el área espiritual. Creo que es lo que explicaba Pastor, ¿verdad? Acerca de las bendiciones que él estaba menospreciando. Había una bendición tan grande de poder conectar con una relación con Dios, como lo hizo con su abuelo Abraham y como lo hizo su padre Isaac. Exacto. Él menospreció la conexión con Dios, menospreció la responsabilidad del trabajo que se ejerce en la primogenitura, como le decía al principio. Un primogénito o el hijo mayor era el que cargaba con toda la responsabilidad de cuidar, de proteger la casa y de hacer todo lo demás. Ahora, si calificamos y si visualizamos las dos vidas de Esaú y de Jacob, vemos que Esaú tenía una conexión muy fuerte con lo que era la casa, la Biblia lo reconoce, pero vemos que Jacob tenía un cuidado muy fuerte, dice que se mantenía en las tiendas, en el campamento, se mantenía cuidando la familia, se mantenía cuidando el hogar, se mantenía observando qué era lo que se necesitaba en la casa. El otro, Esaú, se ocupaba más de los bienestares de la casa, del deporte y todas las otras cosas. Y aparentemente está bien, pero el asunto aquí era la dirección de corazones. O sea, un corazón estaba dirigido a lo espiritual, pero había otro corazón que estaba dirigido a las acciones carnales. El corazón de Esaú demostró en su rechazo hacia la primogenitura que no le interesaba recibir los beneficios del cielo, porque él veía la primogenitura como una responsabilidad y sus acciones exactamente demostraban que él era un irresponsable. Entonces, cuando una persona menosprecia el compromiso con Dios, menosprecia la responsabilidad de su obra, lastimosamente no podrá recibir la otra porción, que es la bendición de Dios. Cuando tú pones en poco la palabra de Jehová, Dios te pondrá en poco a ti también. Fue lo que le pasó a Saúl, no a Esaú, a Saúl el rey. Cuando Dios le habló a través de Samuel, le dijo, ve y elimina a Amalek. Dice la Biblia que Samuel le dijo, entonces pones en poco la palabra de Dios, pues Dios te acaba de cortar a ti. Ahora, tú leíste algo interesante, dice que él venía del campo, porque Esaú tenía cualidad y aparentemente Jacob no tenía ninguna, porque la Biblia no muestra las cualidades de Jacob al momento. Esaú era un buen cazador, sabía cazar, sabía apresar la presa, sabía traer la comida, tenía ciertas cualidades que por eso Isaac ama a Esaú, porque le ve ciertas cualidades, cierta valentía, cierta hombría, fuerte, capaz. Y Jacob aparentemente no tenía ninguna cualidades, pero no era así. Las cualidades de Jacob estaban en su corazón. Pero hay un punto importante por lo cual muchos de nosotros podemos terminar perdiendo la bendición de Dios, la comunión con Dios y esa relación en desarrollo que estamos teniendo. Y es que tú leíste que dice que él venía del campo cansado, cansado y con hambre. Y cuando Jacob lo vio, que estaba haciendo aquel guisado, él le dijo, dame, y ahí es donde hacen el trato, y Esaú jura y le dice, toma la primogenitura para ti. Pero una de las cosas que llevan a Esaú a menospreciar la primogenitura fue ceder a su necesidad. Le dio más importancia a un plato de lenteja, a una comida, que a una vida próspera que Dios tenía, o mejor dicho, a una profunda relación con Dios. Primero, cedió a su necesidad. Quien habla ese día frente a Jacob es el estómago de Esaú, no Esaú. Él prefirió complacer su estómago
que mantener el pacto que Dios había hecho con Isaac. Número 2, estaba cansado. El cansancio le hizo no pensar ni analizar. Y una de las cosas que va a matar a cualquier mujer y hombre de Dios, primero, cuando cede a su necesidad, cuando deja que la necesidad sea la que le dé dirección y le domine, cuando no somos guiados por el propósito y el principio de Dios en nuestros corazones. Uno debe de aprender, Jesús nos enseñó que el secreto del poder es no ceder a uno mismo, sino ceder a las, ¿cómo lo llamaríamos? Ceder a los beneficios del reino, ceder a la voluntad de Dios, no ceder a uno mismo, sino ceder a Dios. El que quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo. La negación es la que nos da acceso para poder estar libre y cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando un hombre, como lo hizo Esaú, como lo hizo Saúl, el rey, que se dio a la necesidad del pueblo y dejó vivo al rey, a las vacas gordas, eso le hizo que Dios lo cortara. Elías tiene necesidad, se seca el arroyo, los cuervos no traen pan, no hay comida, pero Elías se mantiene a donde Dios le dijo, a pesar que ya no hay provisión, pero él espera la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios le dice, Elías, vete a la viuda de Sarepta, porque yo me he provisto allí yo te sostendré. Elías se mueve, no impulsado por una necesidad, sino por la dirección de Dios. Entonces, la necesidad, si cedemos a ella fuera de la voluntad de Dios, nos puede sacar del plan y el propósito eterno de Dios. Dios rechazó a Saúl, al rey Saúl, porque éste menospreció y puso en poca la palabra de Dios. Eso es apagar al espíritu, de lo cual habla Pablo. ¿Cómo tú apagas el espíritu? Cuando tú menosprecias las cosas del espíritu. Cuando él profetiza y tú lo menosprecias. Cuando él quiere hacer algo y tú no le das valor. Ahora, Esaú, del cual estamos hablando, primero se dio la necesidad y segundo, el cansancio. Sí es. El cansancio, yo he estado tratando conmigo, estoy preparando algo sobre eso, es el causante de que no disfrutemos de la presencia de Dios, de que no miremos con claridad la visión, de que nos detengamos en el camino cuando debemos de mantenernos en acción. Recuerda que el profeta joven se cansó en el camino después de haber hecho esas señales y lo alcanzó el profeta viejo. Sí, fue el cansancio lo que el enemigo aprovechó para distorsionar la mente del profeta joven. Y el cansancio es peligrosísimo. Entonces Esaú viene cansado del sol, de correr detrás de una oveja, de una cabra, de lo que sea. Viene cansado y el cansancio toma poder sobre él. Y él comienza a hablar y actuar bajo un cansancio. Recuérdate que cuando Israel cruzaba por el desierto, Amalek se levantó en contra de ellos y se le opuso. Y Josué se levantó con algunos guerreros y fue a pelear, mientras Moisés mantenía la vara arriba. Cuando la vara o el brazo, dice, cuando el brazo de Moisés, no la vara, el brazo, se cansaba, prevalecía Amalek. Hasta que vinieron Ur y Aarón y se sentó uno a la izquierda y uno a la derecha y le agarraron la mano. Y de esa forma deshizo Josué a Amalek aquel día, pero quedó gran pueblo vivo. Lo interesante de eso son dos cosas. Primero, ¿cómo es posible? Un hombre que su rostro brillaba, que llegó a brillar. Un hombre que conoce y vio la gloria de Dios. Porque hasta este momento creo que hay pocos seres humanos que han tenido un encuentro tan especial con Dios como Moisés. Un hombre que divide el mar rojo golpeándolo con la vara. Todo se reduce, el poder mengua y las cosas de Dios dejan de funcionar. El poder deja de fluir cuando el brazo humano se cansó. El brazo humano se cansa y el brazo de Dios se detuvo. Y Amalek ganaba. ¿Por qué te llevo aquí? Porque exactamente el cansancio es lo que nos puede detener. En el caso de Saúl, una de las causas por las cuales él menospreció fue por el cansancio. Pero trayéndolo ahora a nosotros espiritualmente, el cansancio puede ser una de las causas principales que no nos deje disfrutar la presencia de Dios en la mañana. Si tú te levantas, tú lo puedes probar. Tú te levantas, tú te acuestas a la 1 de la mañana mirando internet, leyendo esto, lo que sea, y te trata de levantar a las 5. Tú vas a orar, pero tú no vas a disfrutar la presencia porque el cuerpo está cansado. Ahora, acuéstate a las 10
10:30, bien temprano, levántate a las 5 con el cuerpo fresco. Te garantizo que vas a disfrutar al instante la presencia de Dios. En el cansancio Dios no opera. ¿Me está entendiendo? Sí, claro. Entonces, solo piensa por qué todas las escuelas, el 90% dan clase por la mañana. La mente está fresca, está descansada. En el béisbol, yo que jugué mucha pelota, normalmente todos los entrenadores te entrenan en la mañana, en todos los deportes. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está descansado, es receptivo, está abierto. Entonces el cansancio es un peligro. Y Amalek es un espíritu que no te ataca con adulterio ni fornicación, sino con cansancio. Te carga, te sobrecarga, te presiona hasta que te lleva un estrés. Se dice que la segunda causa de cáncer en el mundo es el estrés. El estrés te mata. Entonces es impresionante que Dios le dice a Moisés, habrá guerra entre Amalek y mi trono para siempre. O sea, eso es algo que debemos luego en algún programa que tú me invites a que hablemos sobre Amalek, porque este no es normal. Es el único pueblo que Dios dice habrá guerra contra ustedes para siempre. Fíjate eso, es el único pueblo. Ahora, volviendo a lo de Esaú. Primero, cansado. Segundo, su necesidad. Pero la Biblia dice cuál es la causa principal por la cual Esaú se comportó de esa forma. Mira lo que dice aquí en Hebreos 12, versículo 16. No sé si tú lo tienes. Imagino que ya te había buscado todo eso. Pero fíjate lo que dice aquí. Primero, en el verso 17, Dayana, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepintiéndose, aunque la procuró con lágrimas. Lloró por ella. Esaú, cuando se dio cuenta de lo que perdió, se arrepintió. Pero el arrepentimiento no lo ayudó a alcanzar el favor de Dios, porque la había menospreciado. Y Dayana la buscó con lágrimas. Entonces, no sé si tú has visto gente buscando cosas con lágrimas y de pronto no la reciben. Esaú se arrepintió y aunque la procuró con lágrimas, no la alcanzó. Pero oye, ¿cuál fue la causa por la cual él no la alcanza? Verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. El problema principal de Esaú fue que hizo profano la heredad, la bendición, la primogenitura de Dios. La profanó, no le dio valor. Así es. La puso en poco, no sabiendo que era la herencia de Jehová, que iba a caer sobre él y sobre su descendencia. Y dice que por una sola comida vendió su primogenitura. Jacob no hizo nada ilegal. De hecho, Jacob era el que iba a recibir la bendición, pero Jacob la legalizó ante los hombres, la compró y Esaú se la vendió. Entonces, el problema es que Esaú era un profano en su corazón y de esa forma menospreció la primogenitura. ¿Y qué punto tan importante acabas de resaltar acerca de la condición del corazón que había en Esaú? Esaú tenía un corazón totalmente desconectado hacia la responsabilidad de la obra de Dios. Dios había escogido a Jacob desde el vientre de su madre, pero Esaú se había detenido en las opciones carnales. Punto importante que sacaste a relucir acerca del cansancio. O sea, lo que produjo en él la desesperación de su carne, el no abstenerse al deseo de esto, menospreciar la primogenitura tan solo por un plato de lenteja, llevarlo a una conexión actual, y es algo que nosotros ahorita debemos de analizar y de pensar y de llevarnos al contexto actual de lo que pasa actualmente. ¿Cuántas personas saben que hay una bendición de Dios para ellos, pero no se imaginan que por causa de menospreciar la primogenitura que representaba responsabilidad, trabajo, cuidado y herencia, por causa de menospreciar la primogenitura, lo que él lloró, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 27, donde nos vamos a estar introduciendo un poquito más, que es cuando su madre escucha a Isaac diciéndole a Esaú, vete y búscame un guiso porque yo te voy a bendecir, te voy a dar la bendición.
Y cuando hablamos de la bendición, hablamos de algo muy diferente a lo que era la primogenitura. Entonces, cuando vemos esta situación, ella escucha, todos conocemos la historia, lo puedes leer en tu casa en el libro de Génesis capítulo 27, ella escucha el movimiento que hace su esposo y dice, vamos a adelantarnos, vete a buscarte un becerro, vamos a hacerle el asunto a tu padre, vamos a llevárselo, pero ¿cómo, mamá? Él puede descubrirme porque yo soy lampiño, mi hermano es velludo, no te preocupes, no vamos a hacer, se procreó algo, le creó una ropa, lo llevó, y cuando se presenta delante de su padre, Jacob se presenta con el alimento, su padre come y dice que queda satisfecho y le da la bendición. Y dice la Biblia en el libro del mismo Génesis capítulo 27 del 28 al 29, dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Okay. Esa bendición que recibe Jacob es la bendición que le pertenecía a Esaú por causa de ser el hijo mayor, pero vemos que Dios, como dice el libro de Romanos, Dios había escogido la vida de Jacob por encima de la de Esaú. Ahora, cuando veo esto y me concuerdo a lo que leíste en el libro de Hebreos capítulo 17, veo lo que dice también aquí en el verso 38. Y Esaú respondió a su padre, después que él se da cuenta que le fue quitada la bendición, dice, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío, y alzó su voz y lloró. Él exclamó por la bendición, pero nunca le dio valor a la primogenitura. Y ahí es donde quiero conectar. Porque la realidad es que por muchos años nosotros hemos pensado que él solamente menospreció la primogenitura. Él se olvidó de que la primogenitura era lo que lo conectaba a la bendición. Y yo creo que tenemos que tener eso bien claro. Muchas personas piensan y dicen, bueno, yo quiero la bendición de Dios para mis hijos, quiero la bendición de Dios para mi casa, quiero la bendición de Dios para mi finanza, quiero que Dios me bendiga, Señor, bendíceme, y hacemos la oración del chivo. Y pensamos que todo es para nosotros y nos olvidamos que para que esas bendiciones lleguen a nosotros hay un mandato que Dios nos ha trazado. Y es como decía el salmista, creo que lo tengo aquí, el salmista Chet en el libro de los Salmos 119, uno de los salmistas que escribió el Salmo 119, el más largo de la Biblia, dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Hay bendiciones de Dios que no van a llegar a nosotros solamente por el simple hecho de que somos hijos de Dios. Dios ha determinado bendecirte, pero también Él te ha otorgado una responsabilidad y un compromiso. Esaú pensó que por la simple razón de él ser el hijo mayor y menospreciar la primogenitura, él tenía acceso, porque su padre Isaac no sabía lo que había pasado aquí. Si leemos la Biblia en el capítulo 27, vemos que había parcialidad. El papá aceptaba más o amaba más a Esaú y la mamá amaba más a Jacob. Había un problema de diferencia, de favoritismo. Entonces, esta situación visualiza algo concreto. Isaac no sabía que ya Esaú había vendido la primogenitura. Él no le había dado el valor a esa bendición que Dios le otorgaba, porque él no quería responsabilidad. Y aunque tenía ciertas cualidades y aunque tenía ciertas acciones, el corazón de él no se direccionaba hacia lo que Dios quería. Entonces, eso es lo que vemos hoy en día. Vemos a una generación que exige bendición de Dios, que llora por la bendición de Dios. Señor, bendíceme, pero no se comprometen a cargar la responsabilidad que tienen que cargar, el compromiso. Bueno, sí, yo te voy a bendecir, pero Dios te dice, tienes que moverte a tal lugar y preferimos quedarnos en el lugar en donde estamos y exigimos bendición cuando no obedecemos a Dios. La bendición de Dios, como dice el salmista aquí, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. O sea, esto no es gratis. Esaú pensaba que la primogenitura, que la bendición era gratis, pero él no sabía que para obtener esa primogenitura, esa bendición de Dios, tenía que ser responsable con la primogenitura.